La siguiente historia tiene lugar en el año 1992, en aquel entonces yo solo tenía 13 años. Mi ambiente familiar no era el mejor del mundo, ya que mis padres solían trabajar casi todo el día y al ser hijo único, pasaba la mayor parte del tiempo solo, al estar muy privado de supervisión paternal. Acabé rodeándome de malas compañías y pensando que podía hacer lo que quisiera sin ninguna consecuencia. Esto ocasionó que mientras realizaba una entrega de una sustancia ilícita, fuera atrapado por la policía. Debido a que era menor de edad en ese momento, no pudieron hacer mucho al respecto. Sin embargo, la persona a la que le pertenecía el producto no estaba muy feliz de haberlo perdido, lo que me puso en verdadero peligro. Mis padres, al no poder vigilarme las 24 horas debido a sus empleos, decidieron que sería mejor que pasara un tiempo con mi abuelo, quien vivía a 3 horas de la ciudad, en un rancho. Al principio me resistí, ya que apenas conocía a mi abuelo, más que por fotografías. Mi padre solía decirme que mi abuelo prefería una vida tranquila, lejos del bullicio de la ciudad, razón por la cual vivía tan alejado. A pesar de mi resistencia, me terminé mudando con mi abuelo. Fue un viaje muy largo y me pareció eterno, ya que llegamos a un rancho que estaba en medio de la nada y bastante escondido. Me di cuenta de que mi padre no bromeaba cuando decía que a mi abuelo le gustaba la tranquilidad, ya que ahí solo vivían él y otro hombre, el cual ya había visto en alguna fotografía familiar, pero al que no había prestado mucha atención. Este era el mejor amigo de mi abuelo, quien había vivido con él desde hace ya mucho tiempo. Mi padre explicó toda la situación a mi abuelo, quien aceptó que yo me quedara con él, con la condición de que ayudara en el rancho, ya que siempre hacían falta manos, según sus propias palabras. Aunque mi padre aceptó sin cuestionármelo, en realidad no tenía muchas opciones, ya que quería mantenerme a salvo. Cuando mi padre se fue, me di cuenta de que mi estadía en aquel lugar no sería para nada como unas vacaciones. Mi abuelo me dijo que debía dejar mis pertenencias en la habitación de visitas, y que me pondría a trabajar de inmediato. El rancho de mi abuelo era inmenso y tenía todo tipo de animales, como vacas, caballos, gallinas y muchos otros más, los cuales solo había visto en fotografías o en la televisión. Mi primer trabajo fue mover la alfalfa, ya que según me dijeron, si no se movía, podría salirle hongos o algo así. Aquello me tomó muchísimo más trabajo de lo que creí que sería. Jamás había hecho nada parecido y empezaron a dolerme las manos después de algunas horas. Casi terminando, escuché por primera vez el rebuznar de un burro, que sonaba muy cerca de mí, tanto que creí que estaba dentro de la bodega donde me encontraba, pero al voltear, no pude ver nada ni a nadie. Aquella fue la primera vez que escuchaba rebuznar a un burro, pero lo más extraño fue que a pesar de haber dado un recorrido por donde se encontraban todos los animales, no recordaba haber visto un burro en absoluto. Escuché aquel rebuzno una segunda vez. También se escuchó mucho más fuerte y hasta cierto punto, aterrador. Me puse tan nervioso que dejé todo lo que estaba haciendo para salir corriendo de la bodega, y me fui directo hacia donde se encontraba mi abuelo. Al verme algo asustado, me cuestionó sobre lo que había sucedido y por qué no estaba realizando mi trabajo. Le conté sobre lo que había escuchado. Sin embargo, su respuesta fue mucho menos tranquilizadora de lo que esperaba. Me dijo que no fuera tonto, ya que en el rancho no había ningún burro, y que de seguro había escuchado otra cosa. Recuerdo incluso escucharlo hacer una broma con su amigo, diciendo que los niños de la ciudad no sabían cómo suena un burro. Quise mantenerme firme ante lo que había escuchado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mis palabras estaban cayendo en oídos sordos, así que sin más remedio, tuve que volver a terminar mi trabajo. Lo hice lo más rápido que pude y con mucho miedo de volver a escuchar aquel rebuzno, pero para mi fortuna, aquello no sucedió. No obstante, cada sonido o movimiento me hacía pensar que de la nada saldría un burro. A pesar de las burlas de mi abuelo, yo estaba completamente seguro de lo que había escuchado. Tal vez nunca había visto un burro en la vida real, pero sí había visto algunos en la tele y había escuchado su sonido característico.
Sabía que lo que había escuchado momentos antes era el sonido que hacían los burros. Pude terminar el trabajo sin mayores incidentes. Me disponía a regresar a casa de mi abuelo para cenar, me encontraba muy cansado y no estaba muy lejos. Sin embargo, mientras más caminaba, pero el camino parecía hacerse cada vez más eterno, no entendía la razón, sentía que había estado caminando por mucho tiempo y al levantar la mirada, seguía viendo que aún me faltaba recorrido para llegar. Fue cuando comencé a sentirme vigilado, una sensación bastante horrible de que no importaba hacia dónde miraba, sentía que alguien me estaba mirando, intenté apresurar el paso, pero aquella sensación se hacía cada vez más fuerte, de pronto, pude escuchar de nuevo aquel rebuzno. Aquello me hizo salir corriendo con todas mis fuerzas, y mientras lo hacía, pude escuchar lo que parecieron ser risas, pero no parecían humanas, era casi como si un animal se estuviera riendo. Apenas logré llegar con mi abuelo, quien me miró extrañado, ya que me encontraba demasiado agitado. Sin embargo, no tuve el valor para contarle lo que había sucedido, puesto que sabía que terminaría desacreditando mi historia y se reiría de la misma. Esa noche, apenas toqué mi cama, caí rendido, sin embargo, desperté algunas horas después debido al frío. Fue entonces cuando me di cuenta de que una de mis ventanas se encontraba abierta, decidí levantarme para cerrarla, pero en el momento en que abandoné mi cama, un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral, no entendía por qué. Aquella era una sensación que jamás había experimentado, supuse que podía deberse también al frío que se sentía, así que caminé hacia la ventana. En cuanto la cerré, pude escuchar de nuevo un rebuzno, pero esta vez no era simplemente el sonido. Al levantar la mirada, pude ver cómo afuera se encontraba un burro, pero este no era como ningún otro burro, estaba parado en dos patas, completamente erguido, y me miraba fijamente. Este se encontraba muy cerca de un tractor, el cual mi abuelo estacionaba frente a la casa. La escena era surrealista, pues el burro no se movía, ni hacía otra cosa más que mirarme. El miedo me paralizó a tal punto que no podía alejarme de la ventana, sentía como si mis pies estuvieran clavados al suelo, y me sentía obligado a presenciar aquella escena tan aterradora. Fue entonces cuando de pronto, el burro comenzó a gritar. Era una mezcla entre gritos humanos y los de un burro, un sonido que solo puedo describir como algo diabólico. El sonido era tan fuerte que no podía explicarme por qué mi abuelo o su amigo no lo escuchaban tan bien, puesto que estaba convencido de que debía escucharse por cada rincón del rancho, y aún así, ambos parecían permanecer dormidos. Aquellos gritos se prolongaron por lo que siempre he descrito como una eternidad. De pronto, el burro dejó de emitir aquellos sonidos infernales para empezar a golpear el tractor de mi abuelo. Lo golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que lo descompondría. Aquellos sonidos se alertaron a mi abuelo y a su amigo, pues pude escuchar ruidos afuera de mi habitación. En el momento en que escuché cómo se abría la puerta de su cuarto y escuché decir que alguien se había metido al rancho, quedé atónito como ante mis ojos aquel burro infernal se desvanecía justo frente a mí. Fue casi como si nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, había pruebas, y esto se evidenciaba en el terrible daño al tractor. Aún con el miedo a que se burlaran de mí, respecto a mi historia, conté todo lo que había visto. Después de todo, esta vez tenía algunas pruebas. Mi abuelo escuchó atentamente, miró el tractor y luego a su amigo, moviendo la cabeza negativamente, simplemente soltó, ese maldito nahual otra vez. Aquellas palabras me dejaron completamente helado, y lo peor fue que mi abuelo ni siquiera se molestó en explicarme nada, solo dijo que debíamos volver a la cama. Está de más decir que no pude conciliar el sueño el resto de la noche, temía que aquella criatura volviera o al menos temía volver a escucharla. Sin embargo, para mi fortuna, aquello no ocurrió. Me encontré tan asustado durante el desayuno al día siguiente, que mi abuelo finalmente tuvo piedad de mí, y me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme. En realidad, aquel burro nunca había hecho daño a nadie, solo le gustaba asustar y provocar destrozos en propiedad ajena. Me explicó que nadie sabía en realidad quién era.
pero que se tenía sospechas de un hombre que vivía a algunos minutos del rancho. A pesar de la explicación de mi abuelo, me tomó algunos días procesar todo aquello. No podía creer ni siquiera en mí mismo, por haber vivido aquella experiencia sobrenatural. Sin embargo, después de eso, aprendí que el mundo es un lugar muchísimo más complejo de lo que podría imaginar. Vivir con mi abuelo casi un año me llevó a experimentar algunas otras cosas, pero jamás olvidaré aquella primera experiencia, en mi primer acercamiento con un nahual. Relato anónimo.